Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Mujer y Salud, temas en ginecología y obstetricia. El día de hoy tenemos una edición para YouTube e Instagram sobre el manejo de la anestesia y el dolor durante el embarazo. Está con nosotros la doctora Paulina Elizondo Pozos, que es la anestesióloga del equipo de Mujer y Salud. Hola doctora. Hola. El día de hoy la doctora Paulina nos va a platicar un poco sobre los diferentes tipos de manejo del dolor durante el embarazo. Nos va a hablar un poco sobre qué es la analgesia obstétrica, qué es la anestesia obstétrica y qué es la anestesia general. Doctora, ¿nos podría ayudar a explicarnos un poco de qué es la analgesia obstétrica? Sí, claro. La analgesia obstétrica es cuando ponemos analgesia a las pacientes que están en trabajo de parto, pero sin inhibir las contracciones. Ok, entonces la analgesia obstétrica es poner una dosis pequeña de anestésicos y de esa manera quitar solamente un poco el dolor durante el trabajo de parto sin que la paciente, más bien no quitando completamente el dolor, ¿no? Es lo que tengo entendido que se hace. Así es, solamente disminuimos el dolor, pero las contracciones siguen. La paciente sigue sintiendo las contracciones y las ganas de pujar para que su bebé salga, pero el dolor va a seguir. Menos y tolerable, pero el dolor ahí va a seguir. No podemos poner una dosis más alta porque si inhibimos las contracciones, se para el trabajo de parto y tenemos que operar a la paciente. Entonces, la analgesia obstétrica únicamente se usa en mujeres que se encuentren En en trabajo de trabajo de parto. parto. Y bueno, ¿esta analgesia obstétrica se pone a todas las mujeres que estén en trabajo de parto o solamente a algunas? Pues lo ideal sería ponerlo a todas las pacientes para que su trabajo de parto no fuera tan traumático y estuvieran más a gusto, pero hay muchas pacientes que no la quieren. Entonces ya depende la decisión de la paciente y del ginecólogo. Ok. Y bueno, entonces la analgesia solamente para el trabajo de parto. Sí. ¿Nos puede explicar entonces qué es una anestesia obstétrica y cuándo la vamos a usar? La anestesia obstétrica es cuando la paciente va a tener una cesárea. Aquí se pone una dosis un poco más alta de anestesia y la paciente ahora sí no va a sentir completamente nada. Nada, es cuando la paciente no siente, pero el dolor, porque sí siente que la Puede sentir tocan, que la la están tocando, manipulan ajá, pero no va a sentir dolor. Va a y estar tranquila durante la cirugía. es cuando ya no pueden mover las piernas, ¿no? Ujú. Y en la analgesia obstétrica la Todavía paciente todavía se puede mover, la sienten un poquito y todo. puede mover las piernas, se puede Sí, colocar para una posición de parto. sí. Y bueno, y nos podría ayudar a explicarnos qué es una anestesia pero general. La anestesia general es cuando ya tenemos que dormir a la paciente por alguna urgencia. Es cuando metemos un tubito en la boca, la conectamos a la máquina de anestesia que está respirando por ella durante la cirugía y la paciente pues está dormida, no escucha nada de la cirugía, no siente nada, no se entera de nada. Ok. Y bueno, para las pacientes que se están preparando para el parto o para la cesárea, ¿necesitan alguna preparación especial para la cesárea, para recibir una analgesia o una anestesia? Pues una preparación especial así como tal no, pero lo que pedimos es que estén en ayuno para disminuir los riesgos de la cirugía. Es como la preparación más importante antes de cualquier cirugía, no nada más una cirugía obstétrica. Ok, ¿por qué es importante el ayuno que usted nos dice, doctora? Pues mira, como en las cirugías de obstetricia manipulan mucho el abdomen, puede que a la paciente le dé un poquito de náuseas y si no está en ayuno puede vomitar y se puede complicar la cirugía porque ese vómito se puede ir a los pulmones y causar alguna infección. Ok, bueno, otra pregunta que me gustaría que me contestara es, ¿en qué posición se deben de colocar las mujeres cuando van a recibir una analgesia o una anestesia obstétrica? La posición más común es poniéndolas de ladito en posición fetal sobre su lado izquierdo y así nosotros podemos ver y tocar la espalda para poner la anestesia. Pero muchas veces hay pacientes muy gorditas que las tenemos que sentar, entonces se sientan, agachan su cabeza y ya nosotros podemos tocar la espalda. ¿Qué es lo que siente una mujer cuando le están poniendo la anestesia o durante la colocación de la anestesia? Pues nosotros les explicamos todo lo que vamos haciendo, porque como ellas no están viendo lo que le haces, puede causar un poquito de ansiedad o miedo.
Entonces primero las tocamos con las manos, pues van a sentir que las estamos tocando. Y ya después cuando ponemos el piquetito pueden sentir un poquito de ardor, que es la anestesia local. Y ya después van a sentir nada más como empujoncitos y al momento que ponemos ya el anestésico empiezan a sentir las piernas calientes, con hormigueo, pesadas. Ya que las ponemos boca arriba, pues ya están dormidas completamente las piernas. O en el caso de la analgesia, no dormidas, pero ya tienen un alivio de las contracciones, del dolor de las contracciones. Solamente sienten las piernas como que más pesadas, ¿no? Ajá. Cuando es con la analgesia obstétrica. Sí. Ok, ¿qué sentirá una mujer durante el trabajo de parto una vez que se ha colocado la analgesia obstétrica? Pues ella va a seguir con las contracciones, nada más que la intensidad del dolor va a bajar. O sea, si antes le dolía 10 de 10, a lo mejor le va a doler 4 de 10 o 5 de 10. No se le va a quitar completamente, ella va a seguir sintiendo las contracciones, los movimientos de su bebé, pero pues va a estar más tranquila porque el dolor se va a reducir. Entonces, la analgesia únicamente es para quitar el dolor tan Para intenso, ¿no? disminuirlo. Ujú. Disminuir el dolor de una intensidad de 10 puntos, que sería el dolor más grave que puede soportar una persona, a un dolor de 5 o 4 puntos, Sí. que sería tolerable. Ujú. Ok, ¿hay algún riesgo de utilizar una analgesia obstétrica o anestesia obstétrica? Pues riesgos hay muchos en cualquier procedimiento, pero aquí yo creo el riesgo más común es que después de poner la anestesia o la analgesia, las pacientes les puede bajar un poquito la presión. Entonces cuando les baja la presión empiezan a sentir como náuseas, se sienten raras, pero ahí en quirófano tenemos los medicamentos para poder evitar ese efecto o si ya se hipotensó, pues subir la presión y que la paciente no se sienta mal. Y después del procedimiento anestésico, ¿qué riesgos puede haber o cuál es una posible complicación? Una posible complicación o riesgo es que la paciente sienta un poco de dolor de cabeza después de la cirugía, después del procedimiento, pero es un riesgo muy raro, o sea, puede pasar, pero si el anestesiólogo tiene experiencia en poner las analgesias, es muy raro que pase. Ok, doctora, otra pregunta que me gustaría que me contestara es, muchas veces las mujeres que están en trabajo de parto o sobre todo las que van a ser sometidas a una cesárea por alguna indicación del embarazo, sufren de mucha ansiedad. Ujú. ¿Se les puede dar algún medicamento para disminuir la ansiedad? Lo ideal es que no, porque los medicamentos para la ansiedad pueden afectar un poquito al bebé, pero si son dosis bajitas no afectan tanto al bebé y pueden disminuir la ansiedad de la mamá, pero lo ideal es que no lo demos, o sea, siempre para disminuir la ansiedad, cuando llega la señora al hospital, pues hablamos con ella, le explicamos todo lo que va a pasar, todo lo que le vamos a hacer, la tratamos de tranquilizar un poquito, de darle confianza y ya para que entre a quirófano un poquito más tranquila. Ya si de plano la señora es muy nerviosa o está muy ansiosa, etcétera, pues bueno, podemos dar una dosis pequeña de ese medicamento para que la tranquilice un poquito, pero no llegue a afectar al bebé. Ok, entonces lo ideal es nada para la ansiedad. No, lo ideal es no. Ok, doctora, una vez que la paciente ya está en quirófano para una cesárea, ¿qué es lo que va a sentir la paciente durante la cirugía? Pues ella sola, como está anestesiada, puede sentir que la están tocando, o sea, así como yo me estoy tocando ahorita el brazo, no me duele, solo me estoy tocando. Entonces ella puede sentir que le están tocando la pancita, que a lo mejor uno que otro jaloncito cuando sale el bebé, pero es algo tolerable, no es molesto y dolor, eso sí no va a sentir nada. ¿Y cuánto tiempo dura la anestesia? Por ejemplo, la cesárea dura 1 hora, cuando mucho, unas veces más, unas veces menos. ¿Cuánto tiempo la mujer va a seguir sintiendo el efecto de la anestesia? Depende la dosis y el anestésico que pongas, pero la mayoría de las veces unas 2 horas y media más o menos es lo que dura la anestesia. Como termina la cesárea y pasan a recuperación un rato y como a la hora y media ya empiezan a mover las piernas y empiezan a sentirlas. Ok. ¿Los medicamentos que se usan para una anestesia regional afectan al bebé de alguna manera? O sea, el bebito podría quedar con algún problema por los medicamentos, no sé, para no mover las piernas. No, la verdad es que sí pueden cruzar la barrera,
pero no afectan al bebé, porque se unen a las proteínas y son mayores las proteínas de la mamá que las del bebé, entonces todos se van a la sangre de la mamá, al bebé no le llega. Y si le llega es una dosis mínima que no le hace daño. Ok, excelente. Luego, ¿puede quedar alguna secuela después de una anestesia regional en alguna paciente? Digo, cualquier cirugía tiene sus riesgos. Dentro de las cirugías de la cesárea, pues podemos accidentalmente dañar la vejiga, Sí, claro. accidentalmente dañar alguna parte del abdomen. En la anestesia, ¿cuáles serían las complicaciones que se pueden presentar? Pues las secuelas que pudieran quedar después de una anestesia o analgesia sería un daño al nervio, a los nervios lumbares. Eso lo que pasaría sería que la paciente a lo mejor con una pierna le quedara débil o sintiera como calambres o toques, pero es muy raro, la verdad. Es un riesgo que existe como en cualquier procedimiento. Como dices que a veces usted le pueden dar la vejiga o lo que sea, pero la verdad es muy raro. Si tienes experiencia, sería muy raro que pasara. Ok, algo que también algunas pacientes que han tenido cirugías de algún tipo, no necesariamente una cesárea, pero que sí han tenido una anestesia regional, es dolor de cabeza, lo que se conoce como cefalea postpunción lumbar. Ujú. ¿Nos podría explicar un poco sobre por qué se presenta esa complicación, los diferentes tipos de tratamiento, cómo se trata, cuánto tiempo dura? Bueno, la cefalea pospunción se da porque al momento de tú meter la aguja en la espalda, hay una capita que recubre la médula espinal y por dentro de esa capita pasa un líquido. Entonces, hay diferentes tipos de anestesia. Hay un tipo de anestesia donde tienes que atravesar esa capita para que te salga líquido y poner el anestésico. Pero, por ejemplo, en la analgesia no la debes de atravesar. Entonces, si tú por cualquier cosa te adelantaste 1 milímetro o algo así y empieza a salir líquido, ese líquido hace que amortigue el cerebro un poquito, entonces empieza a salir líquido, el cerebro se encaja y es lo que les provoca el dolor a las pacientes. Lo que tienes que hacer pues obviamente es en ese momento tratar de detener la salida de líquido, sacar la aguja y empezar a hidratar a la paciente. Uno de los tratamientos pues es hidratación para que el líquido se vaya regenerando, dar esteroides para desinflamar, dar analgésicos para que la paciente no tenga dolor y recomendarle a la paciente que los primeros días esté completamente acostada, o sea, no es que esté un poquito inclinado el respaldo, ni caminar, ni pararse, ni sentarse, porque eso puede agravar el dolor. Entonces lo que tiene que hacer es estar completamente acostada e hidratarse mucho. Si está en el hospital, pues puede hidratarse tomando líquidos y aparte por la vena le pasamos cantidades altas de líquido para que se vaya regenerando el líquido de la cabeza. Hay otro tratamiento que se usa frecuentemente o que está indicado que es el parche hemático, Sí. que es bueno, no sé si solo se use para cefaleas postlumbares o perforaciones accidentales. ¿Nos podría describir un poco de qué es el parche hemático? Sí, mira, la cefalea aproximadamente puede durar de 7 a 14 días. Casi siempre con el tratamiento que te dije ahorita se quita. Pero cuando las pacientes siguen con el dolor y siguen con el dolor y ya les diste de todo y siguen con el dolor, pues es un dolor incómodo, es molesto. Entonces, lo que sugerimos es poner un parche hemático, que es de la misma forma que ponemos la analgesia. En la espalda metemos la aguja y en vez de pasar anestesia por ahí, lo que pasamos es sangre de la misma paciente. Al momento que metemos la aguja, alguien le está sacando sangre a la paciente, nos pasa la jeringa, metemos la sangre y eso hace como una especie de parche donde está el hoyito anterior, de la vez anterior que se metió la aguja y se perforó la capita. Entonces lo parcha, deja de salir el líquido y la paciente resuelve sus síntomas inmediatamente. O sea, es un tratamiento inmediato. Sí, es inmediato, pero es ya como la última opción cuando la paciente de plano sigue con el dolor, sigue con el dolor. ¿Se puede poner desde el principio? Sí, pero como es un procedimiento un poquito invasivo, pues preferimos primero dar las medidas generales que es hidratación, analgésicos, esteroides. Ya si no, pues ya, ponemos el parche. Y otra de las preguntas, si no es de las más importantes que necesitan resolver algunas mujeres es, muchas mujeres antes de entrar a quirófano tienen mucho miedo de la anestesia, de la cirugía, y ellas dicen, doctora o doctor, por favor, yo quiero que me duerman
para la cirugía, Ujú. porque tengo mucho miedo de entrar a quirófano. ¿Nos podría explicar por qué es muy riesgoso usar una anestesia general en una mujer embarazada y por qué es mucho más riesgoso una anestesia general en general comparado con una anestesia regional? Sí, porque los medicamentos de la anestesia general, esos sí pueden afectar al bebé. Son medicamentos que deprimen al bebé. Entonces, al momento de que nace, el bebé puede dejar de respirar, entonces va a necesitar maniobras más avanzadas de la vía aérea. Por ejemplo, le van a tener que poner oxígeno, a lo mejor lo tienen que intubar, en lo que pasan los efectos de los anestésicos, que cruzaron la barrera, entonces el bebé, como decía hace rato, no tienen tantas proteínas, entonces tardan en metabolizarlo. A lo mejor puede estar con ventilación 2, 3 días, cuando en la señora a lo mejor en 40 minutos ya eliminó ese medicamento, el bebé no. Entonces es riesgoso poner esos anestésicos generales a la mamá porque afectan al bebé. Y también hacen que la cirugía sea muy rápida, ¿no? En caso de la Sí, obstetra. también estresa mucho a los ginecólogos porque ellos saben que como esos medicamentos afectan al bebé, pues al momento de que tú los pasas, ellos ya tienen que abrir y sacar al bebé en un segundo. Y pues también eso puede haber errores, o sea, si lo estás haciendo rápido y estresado, pues también puede ocasionar alguna lesión en la mamá o en el mismo bebé también. Sí, la verdad, bueno, yo como ginecólogo no hago muchas cirugías de embarazo con anestesia obstétrica, con anestesia general justamente por eso, porque la cirugía se vuelve difícil porque necesitamos entrar al abdomen muy rápido, sacar al bebé, lo recomendable es en menos de un minuto, y en ese minuto pues sí podemos lastimar otras partes del abdomen Sí. que normalmente no se lastimarían ante la cirugía. Pero claro, si es una urgencia, pues se tiene que hacer. Claro, sí, cuando hay una urgencia, pues muchas cosas Sí, no te se queda de hacen otra. muy rápido y se toman riesgos que por lo general no se Sí. necesitan tomar. Si es una cirugía programada, no, pues no se recomienda. Entonces, esto es bien importante para que las mujeres que vayan a necesitar una cesárea sepan que no se les puede poner medicamentos de manera venosa para dormirlas o para la ansiedad, porque eso sí pasan al bebito, a diferencia de los que se ponen en el piquitito en la espalda. Sí, no es porque no queramos, pero pues es por el riesgo. Tratamos de disminuir. Y estos medicamentos, tanto generales como los que se ponen en la espalda, ¿afectan de alguna manera la lactancia? No, como te dije ahorita, son medicamentos que la mamá metaboliza en 40 minutos, 1 hora máximo. Entonces, al momento de que ella ya esté en recuperación, pues los medicamentos prácticamente ya los eliminó, ya los metabolizó y ya los está eliminando. Entonces, en lo que está en recuperación 1 o 2 horas, en lo que va a su cuarto, en lo que le llevan al bebé, ya pasaron como 5 o 6 horas, la mamá ya eliminó completamente los medicamentos, ya puede empezar a dar lactancia. Eso en caso de una anestesia general, ¿no? Ajá, también con anestesia regional no afecta. Por ejemplo, ahora que se habla mucho de la cesárea humanizada, que es una vez que el bebito se corta el cordón umbilical y se pasa directamente a la mamá, Ujú. puede iniciar lactancia sin ningún problema. Sí, cuando es anestesia regional, sí. Cuando es anestesia general, hay que esperar a que termine de metabolizarlos, pero prácticamente cuando la mamá ya está en el cuarto y le van al bebé, ya los eliminó. Sí, porque la mamá cuando es anestesia general se queda dormida por lo menos una hora, dos, Sí. hasta que ella recupere la conciencia Ujú. y pueda tener a su bebito en los brazos. Aparte de que no usamos dosis muy grandes en la anestesia general con pacientes obstétricas, son dosis pequeñas, entonces más rápido se metabolizan. Ok. Y doctora, para el manejo del dolor después de una cesárea o después de un parto, eh, aparte de los medicamentos que damos nosotros como obstetras, que es un poco de analgésico como ketorolaco y paracetamol, ustedes, los anestesiólogos, manejan el dolor con unas bombitas. ¿Nos Ujú. puede explicar un poquito cómo se usan esas bombitas, cuánto tiempo dura, qué va Sí. a sentir la persona, la mujer que tiene ese tratamiento? Cuando nosotros ponemos la anestesia, muchas veces dejamos un catéter en la espalda. Entonces, por ese catéter, nosotros, si suponiendo que acaba el efecto anestésico y la cirugía sigue, por ese catéter nosotros seguimos administrando anestesia para que la paciente no sienta dolor. Nada más para comentar, el catéter es lo que cubre la aguja como un capuchoncito que no tiene filo, ¿no?
Sí, no tiene filo, es un plástico. Es el como una manguerita, pero súper, súper delgadita. Entonces, se deja esa manguerita en la Ujú. espalda de la mujer Sí. y ahora sí, ¿nos puedes seguir explicando qué hace ese catéter? Ya cuando termina la cirugía, nosotros podemos dejar ahí un medicamento que va a estar pasando para que la paciente no tenga tanto dolor en el postquirúrgico. Uno de los métodos para dejar ese medicamento son unas bombitas que se llaman bombas de home pump. Hay de 125 mililitros y de 250 mililitros. Esas bombas son automáticas, no tienes que estarle tú pasando medicamento, ni picándole un botón, ni nada. Solitas tú nada más la abres y van a pasar 5 mililitros por hora. Entonces, casi siempre ponemos la de 125 mililitros, que dura 25 horas, casi prácticamente todo el día postquirúrgico después de la cesárea. Suponiendo que sale a las 5 de la tarde de la cesárea, se la iniciamos a las 5 de la tarde y le va a durar hasta el otro día a las 6 de la tarde. Entonces, esas 25 horas la paciente pues va a tener muy poquito dolor. Igual y puede sentir las piernas un poquito dormidas, un poquito pesadas, pero casi siempre ponemos la concentración del anestésico muy diluido para que solo le dé analgesia, no le dé anestesia. La paciente va a poder mover las piernas y todo. Obviamente se recomienda que no se pare porque existe el riesgo de que se pueda caer hasta el otro día que ya quitamos la bombita, pero pues prácticamente puede sentir y mover las piernas. Otra tipo de analgesia que podemos poner por el catéter es por medio de una jeringa de 20 mililitros. Ahí sí las enfermeras tienen que estar administrando 5 mililitros cada 5 horas. Es lo mismo, nada más que en vez de la bombita es una jeringa. Ah, ok. Y entonces, bueno, sería disminuirle el dolor, pero que no camine, ¿no? Y eso, Sí, pues ahí sería pesar ponernos de de que... acuerdo, ahí sería ponerse de acuerdo entre el ginecólogo y el anestesiólogo y la paciente. Porque Sí, a nosotros después de una cirugía nos gusta que 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 se la pare. persona camine lo más pronto posible porque mejoramos el tránsito intestinal, mejoramos Sí. que pueda tolerar la vía oral, mejoramos pues muchas cosas. Entonces se debe valorar, ¿no? Sí, o igual y nada más la puedes dejar 12 horas. Por ejemplo, si la paciente sale a las 5 de la tarde de cirugía, para las 6 de la mañana ya le quitaste la analgesia y a las 8 de la mañana que lleguen a pasar visita a ustedes, la paciente ya se puede parar como si nada, pero al menos ya pasó toda la noche sin dolor. Sin dolor, que es lo más importante. Ajá. El manejo de dolor es lo más importante de una cirugía. Doctora, ¿algo más que quiera agregar respecto al manejo del dolor durante el trabajo de parto, la anestesia regional o la anestesia general? Pues no, yo creo que las pacientes no deben tener miedo de la anestesia, porque generalmente es lo que más miedo le tienen. El piquete en la espalda, que porque si se van a quedar paralíticas, que si les va a doler, que si la vecina le contó que hace 20 años tuvo una cesárea y todavía le sigue doliendo el piquete, cosas así. Entonces, pues les da mucho miedo y mucha ansiedad la anestesia, o que se nos vaya a pasar de anestesia y se vayan a quedar ahí en la plancha. Entonces, pues no deben de tener miedo de eso, porque nosotros calculamos la dosis dependiendo cada paciente, o sea, no ponemos anestesia, lo mismo para todos. Y lo hacemos pues con mucha precaución porque es una responsabilidad muy grande y en quirófano tenemos todos los medicamentos para evitar los efectos adversos o contrarrestarlos. Entonces no deben tener miedo de la anestesia. Y pues siempre decir la verdad si están en ayuno o no, porque luego dicen sí estoy en ayuno, pero se acaban de comer una torta. Entonces eso es algo muy importante porque es mucho riesgo, o sea, no los vamos a regañar ni nada, simplemente que nos digan la verdad y decir, ok, gracias por decirme, entonces mejor, si tu cirugía es programada, pues te esperamos 5 o 6 horas y ya te operamos, o sea, no pasa nada. Pero sí es importante que nos digan siempre si comieron o no. Y otra cosa que también es importante es que en el último trimestre tengan laboratorios recientes, Sí, claro, también. porque el último trimestre es cuando se presentan las mayores complicaciones secundarias al embarazo. Entonces, hay muchas veces que si son cirugías de urgencia, no podemos hacer una cesárea de urgencia así rapidísimo porque necesitamos ver cómo están algunos laboratorios. Entonces, una recomendación es que en el tercer trimestre tengamos unos laboratorios de la semana 34 y unos de la semana 37. Uh-huh. En caso de que necesitemos una cirugía de urgencia, ya tengamos unos parámetros Recientes. recientes, tanto para el servicio de anestesiología como para el servicio de ginecología. Sí, claro. Y bueno, eso fue todo. Espero que hayan disfrutado este episodio. La verdad, aprendimos todos mucho. Y bueno, nos despedimos. Adiós.